Joven, el tema que vamos a conocer en esta nueva sesión lleva por nombre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1905 a 1917, jóvenes. Recordemos que Rusia es uno de los países que se va a formar como potencia en nuestro plano internacional, ¿cierto? Rusia comienza esa característica de potencia mundial y se va a formar, ¿cierto? Hasta el día de hoy es la Rusia que conocemos, una Rusia poderosa, ¿cierto? Pero vamos a ver o conocer qué proceso realizó Rusia para llegar a ser la potencia que es hoy en día. Iniciamos con la siguiente pregunta, jóvenes. ¿Qué cambios se dieron con el estallido de la Revolución Rusa? ¿Quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué cambios se dieron con el estallido de la Revolución Rusa? Escucho opiniones, jóvenes. Profe, que las mujeres tenían más participación en trabajos, no, porque antes se les consideraba que solo servían para ser ama de casa, no, profe. Sí, puede ser un punto, pero vamos a tener en cuenta que ese punto se da en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La mujer que le tiene en Yo sé, cuenta. sino que ¿Quién más, por favor? ¿Sí? ¿Quién ayuda a la compañera? Luis Sánchez, ¿tú me puedes decir Luis Sánchez? Ya va, profe, que estoy pensando un momentico. Muy bien. Laura Pérez. Profesor, la monarquía fue abolida y reemplazada. La monarquía fue abolida y reemplazada. Muy bien. ¿Qué más? Laura Pérez, ¿tienes algún aporte? Para ti, ¿qué cambios se dieron con el estallido de la Revolución Rusa? Sebastián, ¿tú qué puedes opinar, Sebastián? Profe, no se puede decir que pudo ser que fue el cambio de rey, de gobernador. Cambio de radio conmigo. No. Pero, profe, una pregunta, ¿es verdad que a San Nicolás lo ejecutaron? A San Nicolás. Pues lo derrumbaron de su poder, de su hegemonía, sí. Ejecutaron, bueno, no, como tal no. profe, pues la revolución industrial trajo como que a la sociedad como para que pasa la modernización, donde gracias a esta se aportaron máquinas de vapor y las cuales servían de transporte y fabricación y traslado de ventas de productos con mejor calidad. Muy bien, Mariana. Esta revolución industrial, como dice Mariana, llega hasta el punto de Rusia, ¿cierto? En un punto de industrializarse. Recordemos que Rusia es uno de los países más atrasados en aquella época, ¿cierto? Vamos a ver un poco de ello. Los cambios que se van a dar con el estallido de la Revolución Rusa es que pasa una rusa que no está en la aristocracia, una rusa que es dominada por ella misma, se quita, perdón, se abolece la abolición de la esclavitud, ¿cierto? Se abolece la esclavitud aquí, inicia un nuevo periodo en la Rusia. Una Rusia que va a ser una Rusia preindustrial y con el tiempo una Rusia industrial, ¿sí? Una Rusia que se basa más en la parte agrícola, se va a basar más en la parte industrial, ¿cierto? La Revolución Rusa fue un movimiento político y social que derrocó al régimen imperial zarista, que gobernaba Rusia de manera autoritaria. Comenzó en febrero de 1917, con la adquisición de zar Nicolás II, que fue reemplazado por un gobierno provisional, encabezado por el socialista moderado Alejandro Kerensky, perdón. En octubre, la revolución se profundizó con la sustitución del gobierno provisional por un gobierno liderado por los bolcheviques, que impulsaron la fundación de la Unión Soviética de 1922.
La revolución gestó a finales de de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en que el pueblo ruso se encontraba agotado por el esfuerzo de la guerra, la escasez de alimentos y la represión que el régimen imponía para acallar todo tipo de protestas. El fruto del malestar provocó la crisis económica que azotaba a Rusia, crisis de subsistencia, desempleo y el descontento causado por la derrota militar frente a Japón. La Rusia de 1905 a 1907 se encontraba gobernada, sí, por el antiguo zar, ¿cierto? Nicolás II. Estaba bajo un imperio, un poder autoritario, ¿cierto? Que era la Rusia de aquel entonces. Es una Rusia atrasada, una Rusia que no tenía avances. Es una Rusia que su gran proyección de habitantes, ¿cierto? Se encontraba en la parte rural, ¿cierto? La parte urbana no era tan avanzada, se tenía un atraso de la propia Rusia. Ya de 1917 comienza con la indicación del zar, ¿sí? Que va a ser reemplazado por un gobierno provisional, un gobierno socialista moderado, ¿cierto? Ya la parte de octubre, ¿sí? Se profundiza la sucesión del gobierno provisional, por un gobierno liderado por bolcheviques. Los bolcheviques van a formar esa formación de la Unión Soviética en 1922. Estos bolcheviques se van a unir, ¿sí?, con los soviets. Estos soviets que hacen un propio grupo para derrocar el imperio o la monarquía autoritaria del zar segundo, ¿cierto? Y todo ese régimen que se encuentra aquí. Otro punto, Rusia entra en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Pero va a salir posterior de ello. ¿Para qué? Para iniciar su propia revolución en el propio territorio y formar una Rusia industrializada, una Rusia que le pelee de tú a tú, perdón, a otros países modernizados. Descontento que se va a dar en la propia parte de Rusia. ¿Qué va a hacer? Una, la hambruna que se está padeciendo allí en septiembre. Otro punto, el desempleo que se encuentra, la escasez de alimentos y otro punto de declive que fue un punto fuerte. La derrota militar que se tiene con el frente japonés, ¿cierto? Con las islas japonesas. Esto permitió que se haga un avance de cambiar la ideología rusa, ¿cierto? De cambiar la parte social, la parte política y la parte económica. Etapa de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa comprende dos etapas fundamentales: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero, que se originó en 1917, una revolución popular, provocó la caída del gobierno de zar Nicolás II, que gobernaba autoritariamente el país desde 1894. La monarquía fue abolida y reemplazada por una república a cargo de cuyo gobierno quedó socialista moderado. Alejandro Kerenski. Este no logró considerarse en el poder, al no haber impulsado medidas favorables a los trabajadores y por sus intenciones de prolongar la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. El poder de Kerenski fue paulatinamente sobacado por una nueva forma de organización política. ¿Cuál va a ser? Los soviets o asamblea de trabajadores, mineros y soldados. La Revolución de Octubre. El 25 de octubre de 1917, equivalente a nuestro 7 de noviembre, porque Rusia todavía usaba el calendario juliano, el gobierno provisional fue derrocado por una Rusia encabezada por los bolcheviques, que era una facción radicalizada del Partido Socialdemócrata ruso. Algo importante que tienen esta revolución en las dos etapas, entre febrero y octubre, es que esta revolución o protesta va a iniciar con la propia revolución, ¿cierto? Que el pueblo se tome el control, que el pueblo salga a protestar. Y ellos mismos quieren una revolución significativa en su país y no pasar la mentira que le está haciendo el señor, el zar Nicolás II, ¿cierto? Que tiene un gobierno autoritario. Y aquí se va a pasar de una Rusia socialista. Una vez en el poder, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin,
y apoyado por los soviets, abolieron las propiedades rurales. Nacionalizaron los bancos, establecieron el control obrero sobre una producción y firmaron el tratado, cierto, de Brest, que en marzo de 1918 dio por terminada la participación Rusia en la Primera Guerra Mundial. Perdón, jóvenes. Algo característico que va a suceder en este periodo, jóvenes, y importante, ¿cierto? Es que se hace una posible alianza entre los soviets y los bolcheviques, ¿cierto? Esto van a llevar aparte una Rusia soviética, una Rusia socialista, ¿cierto? Que va a pensar en ello. ¿Quién es liderada por quién? Por Lenin, Vladimir Lenin, ¿cierto? El gran poderío de Rusia se encuentra en la parte territorial de la parte agrícola, ¿cierto? La gran población se encuentra en la parte agrícola y no en la parte urbana. Se va a hacer una transformación social en todos los aspectos, en el aspecto nacional, en el aspecto educativo, en el aspecto económico y en el aspecto de salud, ¿cierto? Se inicia una gran transformación. La gran población que tiene Rusia, se va a encontrar una Rusia analfabeta, una Rusia que el antiguo poder que era gobernado por Nicolás II, permitía que muchas personas no tuvieran acceso a educación, porque a este pueblo les parecía más a la gente ignorante que a la gente ilustrada. El Imperio Ruso era una nación esencialmente rural. El 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra ruso-japonesa, 1904-1905, con victoria japonesa, desató un momento propicio para la demanda de calcio. La población rusa se encuentra ¿dónde? En la parte rural, ¿cierto? El imperio comienza a hacer una serie de cambios significativamente. La población vive afuera de las urbes, ¿cierto? En el campo. Había un alto porcentaje de campesinado sin tierra, ¿cierto? La gran tierra, ¿quién la tiene? La tiene la aristocracia, la tiene el clero y la tiene la gente de la nobleza y parte de la iglesia. Aquí se concentra el poder, ¿cierto? Todavía es una Rusia que se encuentra, digamos así, en tiempo de la Edad Media. Apenas está saliendo de la Edad Media, que se basaba en la parte rural, ¿cierto? En la parte del agro. Ya la parte urbana van a ser aquí y van a ser las nuevas ciudades, ¿cierto? Donde el gran control, el gran poder se concentra allí. El zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuego y sangre, resultando en que el tristemente celebre Domingo Sangriento, en que la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hace tiempo. En 1905, con el descontento de la lucha y pérdida de la guerra con Japón, se podrán imaginar que la Rusia inicia un cambio propio, un cambio significativo, un cambio que le permita avanzar hacia el futuro y no hacia atrás, ¿cierto? Nicolás II, el zar de ese tiempo, no permitía un avance, ¿cierto? ¿Y cómo que había ese avance? Por encima de él, sí señor, derrocamiento, había que derrocarlo, ¿cierto? Si se había que asesinar, se había que asesinar. Pero Rusia iba a desarrollarse. Manifestantes salen a la plaza, salen a la plaza. El gobierno de zar va a reprimir a este personal que se encuentra en la plaza de Moscú. ¿Y cómo va a ser esta respuesta? Con el asesinato de miles de personas, ¿cierto? Esto se va a llamar el Domingo Sangriento de aquella época, ¿cierto? Que muchas personas fueron a manifestarse para ser escuchadas con los descontentos que pasan de la época, van a hacer algo propio. Y algo propio que va a hacer, a manifestar su descontento, pero el gobierno de zar sí va a asesinar a estas personas. La plaza
donde están estas miles de personas, es manchada con sangre inocente, ¿cierto? Es manchada con los miles de personas que quedan muertas en esta manifestación. Punto alarmante para que inicie ya la propia revolución. Ya el pueblo ruso se va a agrupar en masa, señores, en masa para iniciar la propia revolución que va a llevar a los manifestantes a luchar por sus propios intereses, ¿cierto? Causa de la Revolución Rusa. Por favor, un joven que quisiera ayudar en esta diapositiva, por favor, a leer, claro está. Yo, profesor. Muy bien, Valentina. Bueno, causas de la Revolución Rusa. La situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciado el campesinado ruso desde hace ya mucho tiempo, sosteniendo con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que al momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis económica y social que se tradujo en una hambruna, escasez de mercancías y colapso de las estructuras del Estado, la cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. La llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentos de esa época, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso. Muchas gracias, Valentina. Vamos a ver que una de las causas principales de esto va a ser la situación que se vive aquí. La situación de Rusia es que se encuentra en una Rusia pobre, una Rusia que está padeciendo hambre, una Rusia que el campesino ruso desde hacía mucho tiempo no tiene tierras propias para trabajar. La tierra propia se encuentra en la monarquía zarista, ¿cierto? Otro punto va a ser que con la crisis económica que se tiene y la crisis de alimentos de la época, se va a llevar que, no, sumándole a eso, se viene un invierno muy frío. El invierno de 1917 es invierno muy frío para el tiempo de Rusia, ¿cierto? No hay hambre, no hay, no hay alimentos, hay hambre y no hay plata. No hay dinero para ciertos elementos de la canasta familiar, ¿cierto? Inicia que Rusia necesita que sus tierras sean muy trabajadas, ¿cierto? Sean trabajadas para producir y sacar provecho de ellas. Algo que el zar no hizo, ¿cierto? Entonces, la propia Rusia, con ya la socialista y el cambio que se está dando aquí, va a iniciar tomar las tierras y aprovecharlas al máximo, ¿cierto? Se van a sembrar ciertos alimentos para aprovechamiento de los rusos y al mismo tiempo vender productos al extranjero. Alguien que sí se opuso a todo esto fue el Partido Obrero. No está de acuerdo con la opresión del zar, ¿cierto? Este Partido Obrero se hace manifestante, se hace escuchar y va a luchar por el movimiento socialista de la época de Rusia, ¿cierto? Que el pueblo sea escuchado, ¿cierto? Y por eso Rusia pasa a ser una Rusia, ¿qué? Socialista, ¿cierto? Muy socialista. Un país atrasado. Rusia, de principios de siglo, era un país atrasado en la parte económica, en la parte social y en la parte políticamente. Sin embargo, desde el punto de vista internacional, ejercía el papel de gran potencia militar. Lo era solo en apariencia, pues su ejército había ido quedando anticuado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, como puso de relieve la guerra de Crimea, 1853,
1856. Rusia es un país atrasado para esa época, ¿cierto? Rusia se basa principalmente en la parte agrícola, que entre otros países están evolucionando. Rusia no se queda atrás, inicia su propio desarrollo industrial. Al comienzo del siglo XX, jóvenes, Rusia era un país preindustrial, anclado en el pasado, con un predominio absoluto del sector agrícola. La estructura de la propiedad descansaba sobre las grandes latifundios, en manos de la aristocracia, de la corona, la iglesia y unos pocos agricultores. Acomodados, la tierra era trabajada por los campesinos analfabetos. En víspera de la Segunda Guerra Mundial, solo el 14,5% de la población vivía en ciudades. Paradójicamente, el sector agrario era incapaz de prever de suficientes recursos a la población, dado su carácter primitivo y tradicional, ajeno en gran medida a las transformaciones de la revolución agrícola, que habían alterado los cimientos económicos de otros países. Vemos que el gran poder de tierra se encuentra en los latifundistas, ¿cierto? En la parte de la iglesia, en la parte de la corona y la aristocracia, ¿cierto? Apenas en Rusia se está dando la preindustria, ¿cierto? La preindustria que va a lanzar a la Rusia a ser un país ya desarrollado, un país muy cambiante, ¿cierto? Mientras tanto, el poder se concentra en la parte del clero, de la iglesia, la corona, la aristocracia, ¿cierto? Y una poco agricultora ya acomodado. Pero aquí la población, sobre el 14% vive en la parte de la ciudad. La gran parte de la población rusa vive en la parte del campo, ¿cierto? En la parte rural. Vemos que esta Rusia va a tener un aporte significativo, un aporte cambiante, ¿sí? Entonces ya los hechos propios se va a pasar de un país atrasado a un país modernizado. La industrialización iniciada tardíamente y circunscrita a las grandes urbes dependió siempre del capital extranjero y de la iniciativa del Estado. La creación privada fue escasa, en parte debido a la debilidad de la burguesía rusa. Fábrica rusa de porcelana del siglo XIX. La subordinación económica al capital foráneo obligaba el pago de importantes intereses, que eran financiados mediante gravosos impuestos, soportados por la parte más frágil de la sociedad rusa, el campesinado. Tonkin, la revolución industrial en Europa del siglo XIX. Miren que la parte de Rusia comienza a evolucionar. Rusia sale de su contexto. Ya Rusia cambia su manera de ver la parte política, social y desarrollo. Rusia le quita las tierras a los latifundistas, ¿cierto? Sí, comienza una abolición con el zar. El poder los toma los soviets y la parte de los bolcheviques, ¿cierto? Stalin y otro grupo de personajes de la época, ¿cierto? Toman el poder. Rusia cambia esa manera de transformación social. Inicia un proceso, jóvenes, sí, inicia un proceso de transformación, ese proceso de transformación que es muy característico aquí.
Ese proceso de transformación va a tomar a Rusia cambiante. Por ejemplo, ya cuando Rusia comienza su etapa final de cambiar el modo, de cambiar las cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia va a avanzar. ¿En qué manera Rusia va a avanzar? Va a avanzar en la parte que le va a jugar de tú a tú a Estados Unidos, ¿cierto? De tú a tú a Estados Unidos. Ya inicia esa parte de la ideología, de comunismo y capitalismo. Rusia conformaba un vasto imperio con más de 22 millones de kilómetros cuadrados, con múltiples etnias y diferentes lenguas y religiones. Algo que tienen en común las sociedades jóvenes son la parte de la religión. Donde usted vaya, se va a encontrar esa parte de religiones. Llámese cristiana, llámese católica, musulmán, protestante, teísta, como se quiera llamarla, pero esa parte va a unir las sociedades. A mediados del siglo XIX, su población sobrepasaba los 120 millones de habitantes, de los que unos 100 millones eran campesinos. Te podrás imaginar que la población rusa no estaba modernizada. El campesinado constituía el estrato social mayoritario. Este se organizaba en unidades aldeanas, dominadas Mir, y el Estado favorecía y alentaba su condición continua, siendo semiservil hasta 1861. Y sus condiciones de vida eran muy penosas. Miren que la parte de la sociedad rusa era analfabeta, la gran mayoría eran analfabetas, ¿cierto? Porque el pueblo prefiere así. Un pueblo prefiere a sus ciudadanos analfabetas porque son fáciles de manejar. Ya Rusia, con su contorno de la Revolución Rusa, jóvenes, inicia una Rusia diferente. Una Rusia que le va a apostar a la parte de educación. Educación gratuita, jóvenes. Aquí la educación va a ser gratuita para que sus conciudadanos se puedan ilustrar y puedan aportarle al campo de mejora a Rusia, ¿cierto? Si uno estudia para eso, para mejorar su calidad de vida y mejorar las condiciones del país. Póngase a pensar que somos 51 millones de habitantes en Colombia. Y digamos que 45 millones de habitantes viven en la parte rural. La otra parte vive en la parte urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran porcentaje de población, el gentilicio, se encuentra en la parte rural, la parte campesina, ¿cierto? Aquí Rusia le va a invertir a sus tierras. ¿Y cómo? Ya no se va a pasar la parte trabajada de la fuerza de trabajo del hombre, sino con la maquinaria que se necesita de la época, ¿cierto? Natalia Contreras, te hago una pregunta. ¿Cómo se llamaban las aldeas de aquel tiempo de Rusia? Ahora, una pregunta para todos. ¿Cuál era el nombre dominado para las aldeas? Profe, disculpe, ¿cuál era el nombre dominado para qué? Para las aldeas. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál era el nombre dominado para las aldeas? El nombre dominado para las aldeas jóvenes, que no se olvide, era Mir. Mir significaba aldeas en aquel tiempo, ¿sí? Las urbes son la concentración de población que se encuentra en la parte rural. En la parte rural se llama urbes. Ojo con eso. Rusia comienza una transformación social propia de su nación, ¿cierto? Pasa a ser una Rusia poderosa. Miren cómo es el contexto de Rusia. Rusia, un país atrasado de la época, poco a poco comienza la parte preindustrial, la parte industrial y comienza un cambio significativo en este país. En el tiempo moderno de nosotros, vamos a decir por qué diferentes zonas de países no han funcionado. Por ejemplo, mira el caso de Colombia.
Colombia tiene muchas tierras fértiles para explotar, tiene 2 océanos, tiene una gran variedad, ¿cierto? Una cultura muy hermosa, y aún así Colombia no sale de esa zona de confort. Y viene como un país atrasado como Rusia, llegó a ser una de las 3 potencias mundiales del mundo. ¿Por qué Colombia no puede ser un país desarrollado? Para no pedirle potencia, que sea un país desarrollado. Por las malas decisiones políticas, ¿no, profe? Las malas decisiones políticas porque la élite no lo va a permitir, ¿cierto? Aquí nos dice, joven, para que quede claro esto, que la culpa aquí, como dicen muchas personas, por eso gente, hay que estudiar, hay que leer, porque a veces la ignorancia es atrevida y la inteligencia no se compra. Usted no va a hablar a la Olimpia a comprar 5.000 pesos de inteligencia. Si usted no lee un libro, no se va a ilustrar. Eso está ahí. Aquí nos dicen que la culpa es de la izquierda. Jóvenes, aquí la izquierda nunca ha gobernado. El que le aclara la situación a quien le diga eso, no, aquí la culpa es de la izquierda. Aquí la izquierda nunca ha gobernado. Colombia nunca ha tenido un gobierno izquierdista. Y nos dicen aquí que Santos era el izquierdista, Santos es de la derecha. Tiene una parte, sí, el despertador es de la familia de Santos, esa parte es de la derecha. Aquí ni un gobierno ha sido izquierdista. Miren que la reforma tributaria que se va a hacer, ¿quién lo saca? Lo saca la parte de la derecha. Las decisiones aquí, la parte de la derecha, ¿cierto? Miren que los impuestos más altos a nivel mundial lo tiene Colombia. La gasolina más cara la tiene Colombia, Profe, ¿sí? pues la verdad no tengo mucho conocimiento de eso, pero están haciendo como aquí, como en Colombia, una protesta de no a la reforma Claro, tributaria, jóvenes, están haciendo una que va a protesta. hacer que eso va más la gasolina, los impuestos van a subir y el IVA se van a meter en ciertas cosas como que parece injusto para nosotros los ciudadanos. Claro, boom, boom, que pongan IVA, imagínense ustedes eso. ¿Ah? Imagínense que aquí en Colombia esa reforma, perdón, esa protesta para disminuir los precios, pero eso va porque bajó. Miren que todo sube y lo que no disminuye es el salario de los congresistas. No es justo que aquí en Colombia un congresista se gana 35 millones de pesos y el salario mínimo esté disminuyendo. Hoy nos dicen que una docena de huevos cuesta 1.800. No sabemos dónde venden esa docena de huevos, ¿cierto? A 1.800. El punto aquí en contraste, joven, es que si Rusia pudo salir, pudo y puede ser potencia, ¿por qué Colombia no puede ser también potencia?